Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección Economía de RPP, y esta es una edición más de Viernes Económicos. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa bastante a los padres de familia y es el año escolar 2021. Para ello nos acompaña Mariela Villacorta, funcionaria de la Dirección de Protección del Consumidor de Indecopi, quien nos va a explicar cuáles son los derechos de los padres de familia y estudiantes al adquirir el servicio educativo y cómo denunciar un mal accionar del colegio. Bienvenida. Buenas tardes, Guadalupe. Gracias por la invitación. Bien, ya estamos a más o menos un mes de reiniciar las clases en un escenario bastante atípico, pero hay que tener en cuenta qué es lo que los colegios particulares no pueden exigir o prohibir a sus usuarios. Sí, es importante recordar a los usuarios del servicio educativo, tanto padres de familia como alumnos, que el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al igual que la normativa en materia de servicios educativos, reconocen diversos derechos a favor de estos usuarios precisamente. Uno de los primeros que están relacionados al tema económico, porque obviamente es el principal, digamos, factor que toman en cuenta los padres de familia en el momento de contratar un colegio, es el primero referido a cuáles son los cobros que se encuentran permitidos precisamente para que estos colegios puedan realizarlos, ¿no? Entonces, allí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los colegios solamente están autorizados a cobrar la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión, que es de carácter mensual, ¿no? Ahora, hay que recordar en este caso que la cuota de ingreso, si bien es un cobro permitido, a partir de la información que hemos podido nosotros obtener, no todos los colegios, por ejemplo, lo cobran, ¿no? Es digamos, algo que los colegios pueden realizarlo, como pueden que no, pero sí se encuentra permitido efectuar. Por otra parte, dentro de los derechos que también tienen los padres de familia y los alumnos, es obviamente que no se les puede impedir, por ejemplo, la prestación del servicio ante la falta del pago de las pensiones, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Así es, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, hay una norma que se encuentra vigente desde hace ya varios años, que emitió el Congreso de la República, y que lo que busca es asegurar la continuidad de los estudios de los alumnos, ¿no? Y de esta manera, los colegios obviamente están impedidos de realizar prácticas que son consideradas como intimidatorias. Por otra parte, recordemos que también en ese sentido están prohibidos, por ejemplo, que los colegios no le brinden la información de sus hijos, del desarrollo académico de sus hijos a los padres de familia, las notas, ¿no? Porque obviamente esto pues es básico para que los padres de familia puedan saber cómo están avanzando sus hijos durante el periodo lectivo, ¿no? Por otra parte, hay que recordar también, y esto un poco más vinculado al tema de los cobros permitidos, que desde el año 2020 está totalmente prohibido el cobro de cuotas extraordinarias. ¿Y por qué lo menciono, Guadalupe? Porque hasta el año 2019 se permitía, por lo cual solamente, digamos, se puede exigir a los padres de familia el cobro de la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión, como lo señalamos antes, ¿no? Hay ciertos cobros también como la APAFA o rifas, por ahí algún evento de colegio que está prohibido. Nuevamente, exacto, esto también está relacionado a lo que mencionábamos. El pago de APAFAS en los colegios privados es un pago voluntario. No se le puede exigir a los padres de familia que realicen este pago y ni tampoco se puede condicionar, como en algunos casos ha sucedido, la matrícula al pago de la APAFA. Eso también es una actividad que está prohibida a los colegios privados. Bien, respecto a las mensualidades, el mes pasado el grupo Educación al Futuro indicó que el 49% de colegios privados van a subir sus pensiones este año a pesar de la coyuntura. Bueno, ellos también están bastante afectados, pero ¿cuándo se puede considerar que esta alza es incorrecta? Aquí hay que partir de un supuesto muy básico que todos debemos tener en cuenta, y es que al contratar un servicio privado estamos sujetos a que las mismas instituciones educativas fijen el monto del servicio que digamos que prestan, ¿no? Nosotros como institución, en este caso el Indecopi, no puede establecer cuándo un cobro de repente es un cobro abusivo o un cobro demasiado elevado, precisamente porque los precios se rigen libremente por la oferta y la demanda. Hay colegios en el mercado que actualmente pues, pueden cobrar pensiones de 100 soles, de 200 soles, como hay otros que superan los 1000 soles de pensión, y si hablamos de cuotas de ingreso vemos también montos que son mucho mayores. Precisamente esta libertad que en el marco de la Constitución se ha establecido para que los privados puedan establecer el monto que cobran por los servicios que prestan es algo en lo cual no se puede intervenir.
Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde la institución? Es asegurar que la información que se brinda a los padres de familia sea la información correcta para que ellos puedan decidir por cuál servicio contratar. ¿Qué implica esto? Así, Simplemente, por exacto. ejemplo, se tiene que dar, se tiene que anunciar previamente antes de que el padre lo matricule en... Así es. Exacto, y ahí vamos a partir de un supuesto muy importante que es el derecho a la información. Como padres de familia, como alumnos, obviamente también si es que ya están en un nivel superior de estudios, van a tener el derecho a ser informados tanto de cuáles van a ser las condiciones en las cuales se está contratando este servicio, ¿no? Esto, por ejemplo, involucra que se le brinde información del reglamento interno del colegio para saber cuando, por ejemplo, en las clases presenciales, los útiles que van a ser exigidos, si es que van a tener que usar un determinado uniforme, entre otros. Pero por la parte económica, los colegios tienen que informar previamente a la contratación del servicio cuál es el monto que van a cobrar de manera mensual por las pensiones, la matrícula, que recordemos que como máximo puede ser equivalente al monto de una pensión mensual, y el pago de la cuota de ingreso. Si es que el alumno ya está matriculado, por ejemplo, desde el año 2020 y para este año 2021 el colegio ha previsto incrementos en el monto de las pensiones, pues lo que va a tener que hacer es informar también a los padres de familia 30 días antes de que se acabe el año escolar, es decir, a diciembre del 2020 se debió informar como máximo cuánto va a ser el monto de la pensión incrementada para el siguiente año. Y esta información también se tiene que brindar durante el periodo de matrícula 2021, que bueno, en este momento estamos en ese periodo todavía, si es que no me equivoco, ¿no? El año pasado también se dispuso que los colegios tenían que presentar una declaración con todos sus gastos para sustentar los cobros que iban a hacer, porque evidentemente la educación remota no es igual a la presencial. ¿Se cumplió con esto? Exacto. En ese caso, a partir de la emisión de un decreto legislativo, si no me equivoco, en el mes de junio, lo que se estableció es una medida de transparencia para que los colegios puedan precisamente brindar información clara acerca de, primero, muchos colegios, como sabemos, Guadalupe, prestaban el servicio de manera presencial y al momento que ocurrió la pandemia, que se decretó la emergencia sanitaria, ya muchos estaban impedidos precisamente por sus propias limitaciones en cuanto a recursos de brindar el servicio de manera remota, contar con plataformas. Recordemos que esto involucra toda una nueva gestión, ¿verdad?, para poder brindar el servicio. Entonces, lo que se buscó con esta norma es que si es que tú podías brindar el servicio a través de la manera virtual, pues establezcas cuáles servicios van a poder ser brindados de manera virtual. Por ejemplo, hay colegios que prestaban servicios de talleres para los alumnos posteriores a las horas de clase de repente. Obviamente estos servicios no podían ser brindados a través de manera virtual, tenían que sincerar precisamente cuáles prestaciones iban a poder ser brindadas de manera virtual. Y obviamente esto no es obligatorio, pero en algunos casos podría implicar que los costos de los servicios se vean reajustados, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta norma es una, digamos, una medida que fue emitida por el Ministerio de Educación y que lo que buscaba era transparentar. Y esto se ha venido supervisando por parte del INDECOPI en el marco de que se brinde esta información, de que se ponga a disposición de los padres de familia, y por parte de la UGEL también, porque en este caso la norma también le estableció competencia a esta entidad para poder hacer la verificación, y porque recordemos que también la UGEL es una entidad del Ministerio de Educación que está más cercana con los padres de familia. Las unidades de gestión educativa local son también entidades a las cuales los padres de familia pueden acudir cuando tienen alguna duda sobre el servicio educativo o algún reclamo, de repente en materia pedagógica, entre otros, ¿no?, que son competencias del Ministerio de Educación. Y en caso no tengo incumplimiento de los derechos de mis derechos como usuario, ¿qué debo hacer para reportarlo ante Indecopi? ¿Cuáles son los mecanismos que se tienen? Lo que puede hacer es escribirnos un correo de manera anónima al correo colegios@indecopi.gov.p, que es la vía que ha implementado el Indecopi para poder recibir tanto reclamos como reportes de los padres de familia. Y lo importante en este caso es que los padres de familia puedan adjuntar a ese correo electrónico toda aquella información probatoria que obviamente deje constancia de que efectivamente el colegio está incumpliendo con sus derechos, está infringiendo sus derechos, o que está realizando, por ejemplo, cobros ilegales, cobro de cuotas extraordinarias, que por ejemplo está estableciendo medidas intimidatorias para sus hijos, entre otros supuestos. ¿Hay otros números a los que pueda comunicarse o alguna plataforma donde pueda ver el listado de colegios? Sí.
Aquí hay un dato importante, Guadalupe. Previamente a la contratación del servicio educativo y con la finalidad de verificar que el colegio al cual voy a inscribir a mi hijo sea un colegio que es un colegio formal, que esté autorizado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación propiamente ha establecido una plataforma que se llama Identicol. Uno lo puede buscar así en la web como Identicole y en esta va a poder encontrar información de cuál es el nombre del colegio, la razón social, el director o el promotor del colegio, va a poder encontrar qué ciclos o mejor dicho, qué niveles educativos brinda, si es primaria, secundaria solamente o si son ambos, si es que es desde inicial. Y por otra parte, va a poder encontrar también información acerca de, por ejemplo, cuáles son los horarios que tienen para brindar estos servicios, entre otros. Eso de manera preliminar. Y ya si se presenta algún inconveniente durante la prestación del servicio, también puede llamar al Indecopi, al teléfono 224-7777, que es la central del Indecopi. También a través de este medio se puede realizar algún reclamo directamente, o también puede comunicarse con nosotros a través de la plataforma Reclama Virtual, que es una plataforma que implementaba el Indecopi hace algunos años y a través del cual los reclamos son ingresados, eso sí, de manera, digamos, personal por la persona que tiene el inconveniente, ¿no? Pone Reclama Virtual y a través de esa página puede registrar el reclamo ya en específico, ¿no? Cuál fue la infracción que él considera que se está dando por parte del colegio y pues puede obtener la solución a través de esa vía. Bien, y por ejemplo, si el padre de familia le cobraron la matrícula o la pensión, pero finalmente no le dieron el servicio y denuncia ante Indecopi, ¿cuánto tiempo puede tomar en procesarse la queja y exigir ese reembolso? Hay que tener en cuenta que en Indecopi se pueden formular tanto reclamos como denuncias. Si estamos hablando de un reclamo, el Servicio de Atención al Ciudadano le brinda una atención en aproximadamente entre 7 y 14 días, es más o menos el promedio de tiempo. Obviamente este reclamo lo que involucra es la gestión por parte del Indecopi para que esta situación de conflicto o esta situación en la que el padre de familia considera que está siendo afectado de sus derechos pueda trasladarse al proveedor, en este caso al colegio, y se pueda llegar a una solución a través de la mediación o la conciliación. Si es que el padre de familia considera o ve necesaria la presentación de una denuncia administrativa, hay que recordar que en este caso sí está sujeto al pago de una tasa administrativa, porque es un procedimiento administrativo, y en ese caso puede ser, dependiendo del monto que esté involucrado, digamos, el conflicto, si es que va hasta 3 UITs, se tramita un procedimiento sancionador, administrativo sancionador, que dura un promedio de 30 días hábiles, o de lo contrario, un procedimiento ordinario que tiene una duración mayor, que son de 120 días hábiles. Entonces, precisamente por eso lo que se busca es que este tipo de situaciones conflictivas o problemáticas que presenten los padres de familia se busquen solucionar primero directamente ante el proveedor, ante el mismo colegio. Recordemos que los colegios deben tener implementado su libro de reclamaciones y en ese caso el tiempo para poder contestar los reclamos a través del libro es de 30 días calendario, ¿no? O de lo contrario, pueden hacerlo también acercándose al Indecopi, también a manera de un reclamo para que la gestión pueda ser mucho más rápida. Bien, y para finalizar, me parece importante saber cuáles son los colegios más reportados o más multados durante los últimos años. ¿Cuál es la lista más reciente de, por ejemplo, los 5 más multados o más sancionados? Tengo la información en este caso de, por ejemplo, solo de lo que es enero a diciembre del 2020, estamos hablando del último año en el cual ha estado presente la mayor parte del tiempo, si no por decir durante todo el periodo de que la pandemia, porque fueron pocos días, me parece, que en los que comenzó a darse el servicio como tal. En ese caso tenemos, por ejemplo, que el más sancionado es el colegio Innova Schools, Colegios Peruanos SAC. En este caso se han reportado a través de los registros que tenemos en el Indecopi 7 sanciones a este colegio por un monto total de 16.5 UITs, ¿no? Más o menos para que puedan calcular el monto. Y en este caso informar que, por ejemplo, las infracciones más recurrentes o, digamos, los casos por los cuales ha sido más sancionado este colegio es por falta de idoneidad, que se puede, digamos, dentro de la falta de idoneidad pueden estar comprendidos diferentes supuestos, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de pedir los útiles digamos, para el primer día de clase, o también puede estar relacionado a que, por ejemplo, se le impidió al alumno el acceso a las plataformas educativas, entre otros. También ha sido sancionado este colegio por prácticas intimidatorias y también por el direccionamiento de útiles, que, como mencionaba, es un supuesto de falta de idoneidad. El segundo colegio más sancionado durante el año 2020 ha sido el colegio Jan Lebuch,
que tiene 5 sanciones, es decir, seguido en 5 oportunidades ha sido sancionado durante el 2020. El monto total es de 23 UITs, y en este caso, digamos, las sanciones se han dado principalmente por no haber, digamos, respetado las medidas ante casos de bullying. Recordemos que también el bullying y actualmente el ciberbullying son situaciones que se pueden dar en los colegios, y en esos casos, cuando se reportan ese tipo de situaciones, los colegios tienen la obligación de tomar medidas, tienen la obligación de contar con un procedimiento, un protocolo previo, que es tener un libro de registro de incidencias, brindar información acerca de un boletín educativo de sana convivencia, entre otros, contar con un psicólogo, por ejemplo. Pero también es importante que ante este tipo de situaciones pueda tomar medidas para que esto no pueda seguir ocurriendo. Y por otra parte, te puedo dar el dato del tercer colegio más sancionado durante el 2020, que es la institución educativa particular San Juan, que presenta 4 sanciones por un monto de 8 UITs, y en este caso también, digamos, las sanciones se han dado principalmente por la falta de atención de reclamos de los usuarios, ¿no? Y aquí también, solamente como a manera de acotación, recordemos que el derecho a reclamar es un derecho que tienen los usuarios, y por lo tanto, cuando reclamo, tengo el derecho a recibir una respuesta en el plazo legal, que son 30 días calendario. Perfecto. Muchas gracias por la información. Es bastante útil para todos los padres de familia. Esto ha sido todo por la edición de hoy. Nos vemos la próxima semana.